Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poco especial. Como vi que os gustó el vídeo en el que os hablaba de las prácticas en empresa, creo que a la gente le interesó porque es un tema que a gente de mi edad o gente que simplemente está estudiando un grado, pues yo creo que son cosas por las que puedes tener curiosidad antes de empezar. Entonces hoy os vengo a hablar de lo que sería cómo funciona un grado medio. Yo de superior no os puedo decir, pero superior es más o menos parecido, o sea que os servirá para las dos cosas y orientaros un poco, porque también es verdad que cuando entras a un grado medio el sistema de cómo funciona te puede liar un poco. Entonces os lo voy a explicar. Así que, dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar por partes. Primero decir que yo he estudiado, os digo los dos que he estudiado. Ahora mismo estoy estudiando cocina y gastronomía. Y también me he sacado el grado medio de pastelería, panadería y repostería. Entonces, deciros que los grados se dividen por unidades formativas, que esas unidades formativas a la vez dentro tienen módulos formativos. Estas unidades formativas son individuales. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de cuando tú suspendes una unidad formativa, tú no vas a recuperar toda la asignatura. Tú vas a recuperar esa unidad formativa en concreto que has suspendido. Entonces, lo que sí que tienes que tener claro, que una vez apruebas una unidad formativa, queda aprobada para siempre. No hay ninguna posibilidad de que puedas suspenderla. También la ventaja de que las unidades formativas tengan módulos formativos dentro es que los módulos formativos van por separado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esa unidad formativa a lo mejor tiene 6 módulos formativos, según los criterios de evaluación de cada asignatura, si tú apruebas a lo mejor de esos 7, apruebas 5 o 6, pues no quiere decir que vayas a suspender la unidad formativa, porque a lo mejor la media te da, pero todo depende de cuánto pese cada módulo formativo. Porque, por ejemplo, os voy a hacer un ejemplo, una unidad formativa puede tener, como os he dicho, 7 módulos, pero esos 7 módulos, uno puede ser de muchas más horas, a lo mejor un módulo puede durar 60 horas en el curso, ¿sabéis? Y entonces, claro, no tendrá el mismo peso que puede tener uno que dura 20. Entonces eso, informaros muy bien cuando os den los criterios de evaluación y es cuando podréis saber más o menos en la media que podéis sacar. Y nada, eso es lo más importante, sobre todo para organizarse un poquito en un grado medio, de cómo funciona en cuanto a unidades formativas. Porque claro, los que vengan de la ESO, pues en la ESO al fin y al cabo tienes tus asignaturas normales. Y he aprobado catalán, he aprobado castellano, he sacado buenas notas en estos exámenes, hago la media de los exámenes y poca cosa más. Pero aquí funciona diferente. También es verdad que por un lado pueden ser negativo el tener este sistema, pero por otro lado te ayuda mucho. Porque una vez te has sacado una unidad formativa es como que ya te tranquilizas y ya empiezas la siguiente, pero ya sabes que esa no te va a dar preocupación. En cambio en la ESO tú suspendo un examen, pero hasta final de curso si sigo suspendiendo puedo suspender todo el curso, pero si apruebo un examen y luego suspendo también puedo suspender, claro, es un poco lioso. Pero en este caso no, cuando te queda aprobado te queda aprobado y ya te vas a la siguiente. Luego decir, el tema de las clases prácticas. Las clases prácticas pueden ser de dos tipos, o absolutamente prácticas, que aunque sean absolutamente prácticas hay una parte teórica, aunque yo en mi caso, por ejemplo en pastelería, la parte teórica la hacíamos como junto con la práctica, que a lo mejor nos hacían un examen cuando hacíamos la práctica, pero era cortito. En cambio aquí en cocina pues tenemos dos asignaturas que son teórico-prácticas, que le llaman. ¿Qué quiere decir? Que un día tenemos la parte teórica y otro día teníamos la parte práctica. Entonces esto juega a favor o en contra, porque quiere decir que para aprobar esa asignatura tienes que tener las dos partes aprobadas, tanto la teórica como la práctica. Si tú suspendes la teórica, suspendes la práctica por muy buena nota que tengas. Entonces por eso digo que puedes jugar un poco en tu contra. Decir que la parte práctica también se divide por unidades formativas. A lo mejor, por ejemplo, os pongo un ejemplo, pues en cocina puede ser una unidad formativa de salsas y todo el curso. Eso sí, en el caso de práctico, las unidades formativas nunca se cierran, nunca las acabas hasta final de curso. Entonces quiere decir que las notas que te dan en cada trimestre son orientativas, que le llaman. ¿Qué quiere decir? Lo que llevas acumulado hasta ese punto del curso. No quiere decir que porque tengas ahora un 10, a final de curso vayas a tener un 10. A lo mejor puedes tener un 4. Porque como son acumulativas de evaluación continua, que le llaman, no tienes por qué haberla aprobado.
Entonces se dividen en unidades formativas también, pero el único caso es que aquí no se cierran. Pero bueno, también por eso es importante ir cuidando mucho la práctica, porque según cómo puede hacerte, claro, siempre en los grados suele tener más peso o más dificultad para sacártelo, quizá para probarlo, la parte práctica, porque pensar que son muchas horas. En el caso de superior creo que son menos horas prácticas y son más teóricas, pero en el caso de grado medio suelen ser muchas horas prácticas y eso te puede jugar en contra, porque yo por ejemplo recuerdo que en pastelería eran unos 350 horas prácticas y a lo mejor de teórica hacías 100 y pico o poca o menos, ¿sabes? Entonces por eso, en definitiva, cuidar la práctica pero también la teórica, porque otro tema que te puede pasar, que tú en primero, no quiere decir que si suspendes una asignatura en primero no puedas pasar a segundo, pero sí que te puede coincidir que esa asignatura se te solape con una de segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que estés en segundo y, por ejemplo, te toque día práctico el martes, son 6 horas, pero en esas 6 horas coincida una clase de primero, es decir, que tengas inglés, por ejemplo, de primero, y entonces no puedes hacer esa clase práctica de segundo, porque tienes que priorizar las de primero, es decir, las de primero son las primeras que te tienes que sacar. Entonces, claro, si tú suspendes una teórica en primero, por ejemplo inglés como he dicho, y en segundo no te coincide con ninguna clase que tengas de segundo, pues ole tú y no tienes problema, porque te la puedes sacar a la vez que estás sacando de segundo. Pero como se te solape, pues ya eso puede hacer que te tengas que ir a un tercer año. Pero bueno, esto es en el peor de los casos. Lo importante es cuidar las clases y más o menos llevarlas bien y ya está. Entonces, en cuanto a segundo, en segundo baja el nivel. A veces, bueno, depende el grado, baja un poco el nivel de clases prácticas, porque, como ya os dije, existen las prácticas en empresa que también se consideran como horas prácticas a veces. Es como es una clase más, realmente, en el currículum del curso, pues es una clase más, pero hace que en el cole a veces hagas menos práctico. Realmente hay en grados que no. Yo en pastelería, por ejemplo, no bajo casi el nivel de horas. Pero bueno, también es verdad que notas que el horario es un poco diferente, porque a veces no sé cómo será aquí en cocina porque aún no he llegado a segundo, el año que viene lo haré. Pero en pastelería, por ejemplo, algún día salías antes, otro día casi ni ibas, había un día había un trimestre que no ibas porque te coincidía de una manera que no, y funciona un poco así. También en segundo, eso se hace en todos los grados, se hace síntesis. Síntesis, en el caso de pastelería y de cocina, por ejemplo, se trata de crear un obrador en pastelería o una cocina en cocina. En otros grados será otro estilo, no sé, a lo mejor en informática, pues yo que sé, crear un sistema operativo o una aplicación, no sé qué os puedo decir, pero va en ese estilo. También, clases que hay en los grados medios que siempre se pueden convalidar si vas a otros. Existe FOL, que es formación y orientación laboral, que simplemente te enseñan un poco pues cómo es el tema laboral, los contratos, las normativas de los trabajos, los currículums, todas estas cosas. Y luego en segundo se hace siempre también empresa, que empresa simplemente te trata más los temas de si tú quieres abrir una empresa, pues los papeles que se tienen que hacer, cómo hacer un plan de empresa, que le llaman también, que es todo lo que se ha de seguir para poder crear una empresa. En mi caso, por ejemplo, en pastelería, yo hice un trabajo en el que nos hacían hacer crear una empresa, pero con todos los papeles. Es decir, con Hacienda, con el registro mercantil, todas estas cosas, pues todo esto te lo hacían hacer. El alquiler, los contratos de los trabajadores, pues todo esto lo tratas en empresa. Y eso en todos los grados existe y en todos los grados realmente te los convalidan. Son asignaturas transversales que le llaman. Por ejemplo, yo de pastelería aquí, pues son 2 asignaturas que me han convalidado. Luego también, según qué inglés hagas, te lo pueden convalidar en otros grados también. Pero creo recordar que tienen que ser de la misma familia. Por ejemplo, yo me he ido de pastelería a cocina. Como pueden tener una cierta similitud, pues a mí inglés me lo han convalidado. Pero depende a qué grado vayas, pues a lo mejor no te lo convalidan, porque si tú pasas de cocina a informática, el inglés no es el mismo tipo. Entonces a lo mejor no te lo convalidan, pero es una asignatura que puede ser que te convaliden. Y bueno, yo creo que no me dejo nada, yo creo que más o menos es esto lo importante. Deciros que para mí, una de las cosas que os puedo recomendar si estáis entre la decisión de ir a bachillerato o ir a grado medio, es que penséis vuestras necesidades y lo que queréis hacer. Si queréis hacer una carrera, evidentemente ir a bachillerato. Si no os veis con posibilidades de ir a bachillerato,
y os queréis meter en un grado, tampoco os veáis con posibilidades mucho para hacer una carrera, porque lo veo un poco complicado, que si no tienes el esfuerzo de poder estudiar un bachillerato que se parezca a lo que quieres hacer en la carrera, yo creo que es un poco complicado aunque te metas a un grado medio que luego te puedas sacar una carrera en condiciones. Pero bueno, decisiones de cada uno. Decidos que si no podéis con un bachillerato, meteros a un grado medio. No os penséis que también es muy fácil, pero por lo menos si encontráis algo de lo que os guste de verdad, lo haréis de otra manera y es diferente. Se ve diferente, se hace diferente y el tema práctico, el tema de estar tratando algo que te gusta, pues se nota mucho. En mi caso, yo quería hacer de un principio cocina, al final acabé en pastelería me gustó mucho, me lo saqué bastante bien y ahora estoy en cocina y también me lo estoy sacando bastante bien. Por eso considero que a veces es mejor, si no te quieres meter en bachillerato, perder algunos años, que no los pierdes realmente porque los ganas en conocimiento, perder algunos años haciendo un grado medio y luego un superior y luego la carrera, que no arriesgar a un bachillerato y perder años suspendiendo. Sinceramente un grado medio, si te gusta, lo haces muy bien y te gusta, y lo disfrutas, no sé, yo la verdad que tanto los 2 años de pastelería como este año de cocina los he disfrutado mucho y sobre todo los sacaréis a gusto. Así que espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like, de suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os avise de mis nuevos vídeos, y recordad que si tenéis alguna duda sobre los grados medios o sobre lo que os he contado, pues dejármelo en los comentarios y os solucionaré la duda en la medida de lo que pueda. Así que nos vemos en el próximo vídeo.